Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Isabel, o mejor como me conocen, como Wonder Rider. Hoy les voy a hablar del libro La gota de agua de Vicente Leñero. Este libro es un clásico de las letras mexicanas, así como el propio autor. Esta obra se publicó en el año 2002. Me acerqué a este libro porque quería leer algo que me causara gracia, que me hiciera reír, porque últimamente, bueno, uno de mis géneros favoritos es el género policíaco y y he estado leyendo mucho género policíaco, mucha novela negra, cosas intensas, y entonces quería algo más relajado, más ameno para reírme. Bueno, a su vez también estoy leyendo Las Mil y Una Noches. También es un libro maravilloso, pero que requiere mucha atención. Entonces quería un libro más ligero, más ameno, que me hiciera reír. Y bueno, justamente un compañerito de Gandhi, uno de mis colegas, me recomendó este libro. Porque dice él que lo hizo reír, o sea, muchísimo. Que, o sea, se moría hasta de la risa. Dije, ¿será cierto? Pues vamos a verlo. En efecto, bueno, a mí en lo personal no me hizo reír como así como tanto como me lo mostraba este compañerito de Gandhi, pero sí se me hizo que habían muchas escenas absurdas, muchas escenas de comicidad, ¿no? Es que se mezcla la tragedia, pero también la comicidad. Es una novela muy buena porque es una novela muy breve, pero trae muchos temas dentro de esta novela. Muchos temas que uno como mexicano, como mexicana puede reflexionar sobre nuestro propio sistema. Bueno, básicamente la historia trata de un hombre que es el 31 de diciembre y se queda sin agua. No sale nada de agua en las llaves de su casa. Entonces ahí empieza toda esta odisea, todos estos obstáculos que él tiene para que pueda volver a tener agua. Pero el caso es que no tiene agua porque están arreglando las instalaciones de su comunidad donde él vive. Y, o sea, es algo que viven sus propios vecinos también. Pero él se empeña o sea, es que le dicen que en las noticias, en los periódicos aparece que ya el gobierno dijo que tal fecha ya iban a reanudar bien las actividades para que, bueno, estuviera bien todo el sistema del agua. Pero llega esa fecha y no pasa nada. Siguen sin tener agua, siguen con la escasez. Y, o sea, así pasa hasta, o sea, en la novela va pasando que ya es enero, que ya es febrero, que ya es marzo, y todavía persisten con este problema de la escasez del agua. Y durante todos estos meses vemos al personaje cómo está luchando, que empieza a recordar también, porque, o sea, te cuenta lo de su momento del presente, cuando se queda sin agua. Pero después empieza a recordar cuando empezó a construir su casa y que un arquitecto le recomendó que hicieran una cisterna y que él le dijo que no, que porque en su comunidad nunca faltaba, en San Pedro de los Pinos, nunca faltaba el agua. Y empieza a recordar de que Chin le hubiera hecho caso a ese arquitecto que me dijo que pusiera una cisterna. Ahora no tendría que pasar por estos problemas, ¿no? Y es muy chistoso porque vemos al personaje que cómo lucha por tener agua en su propia casa, a pesar de que es algo como general, ¿no? Que no solo le está pasando a él, sino le está pasando a mucha gente de aquí de la Ciudad de México. Me parece una gran novela porque el personaje muestra y nos cuenta que anteriormente él era ingeniero, pero bueno, no quiero como dar como muchos detalles de la novela, pero nos cuenta que él antes era ingeniero, tuvo unos problemas, ¿cómo podría decirle? Tuvo poco profesionalismo en esa área. Y allá después ustedes como verán, si es que se atreven a leer la novela, verán cuáles fueron esas fallas que él hizo como ingeniero. Y esas mismas fallas, cuando yo lo leí, yo dije, pero es que es increíble, cómo te atreves como a tomarla tan a la ligera este trabajo, cuando de este trabajo van a depender otras personas, ¿no? Y eso me hizo entender mucho, por ejemplo,
las consecuencias que pueden haber cuando uno hace mal su trabajo. Y me hizo recordar mucho lo que sucedió en la línea 12 hace algunos años, que se cayó el metro. Dije, probablemente no hicieron bien ese metro. Probablemente alguien no hizo bien su trabajo, lo hizo a medias, o era una persona que no tenía la suficiente experiencia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que muchas personas murieran, ¿no? Y o sea, con esta novela me hizo recordar ese suceso, porque justo en la novela pasa algo similar, con unas instalaciones de la UNAM, que aquí lo presenta el autor, que están trabajando como en una obra, y, o sea, después, ¿cuáles son las consecuencias, no? A veces las consecuencias de hacer mal tu trabajo son menores, pero otras veces son muy graves, como lo que le dije que pasó en la línea 12, ¿no? Del metro de la Ciudad de México. Y entonces es una forma en que el autor lo denuncia, ¿no? De cómo en general el sistema mexicano a veces, cómo es de que no se hace bien el trabajo y cómo las consecuencias que se puede haber cuando uno no hace bien su trabajo, ¿no? Y es como, o sea, no te lo dice tal cual el autor como de que sé más ético, ¿no? No te lo dice tal cual, sé más ético, pero en la forma en que te lo va narrando, en la forma en que te va mostrando cómo son los personajes, uno como lector, como lectora dice, eso es terrible. Y uno se pone a reflexionar sobre sí mismo y dice, si yo estoy viendo que este personaje está haciendo mal su trabajo, que no está teniendo ética, como que te invita sutilmente a que tú mejores, ¿no? A que digas, no, de ahora en adelante, como mexicano, como mexicana, yo voy a hacer mejor mi trabajo, ¿no? Para no ser igual que los personajes de esta novela de La gota de agua. Es una novela muy completa porque nos demuestra el propio sistema mexicano. También otra cosa es que nos demuestra la burocracia que está de por medio, que el personaje que va a tal lugar, de que oiga que necesito esto, no vaya a tal lado, marque aquí, espera acá, mañana le llega su tinaco y espere otro rato. O sea, es todo, sabemos al personaje con una peripecia sobre la otra. Y está muy interesante. Y aparte lo que me gusta es que el personaje es redondo, porque en primera vemos que es un hombre egoísta, que desperdicia el agua, ¿no? Y ya después vemos que el personaje, cuando ve a otros que desperdician el agua, se llena de ansiedad, es como de que cuiden el agua, ¿no? También lo que me gustó esto es de que es una forma sutil de decirte cuida el agua, ¿no? Porque, o sea, a veces tomamos como por sentado que ahí va a estar siempre el agua y la gente la gasta. Y es como un llamado a decir, hay que cuidar el agua, hay que ahorrarla, hay que buscar estrategias para hacer que dure más el agua, ¿no? Porque un día ya no va a estar. Entonces, muchas veces a muchas personas nos ha pasado, ¿no? Que a lo mejor nos quedamos sin agua. Hay otros que nos cae poquito, a lo mejor hay otros que no les cae nada. Pero sí es un llamado como para que cuidemos el agua, que es un recurso muy importante. Pero les digo que es una novela muy completa porque te muestra el propio sistema mexicano, la ética sobre el trabajo que haces día con día, sobre la burocracia, sobre el cuidado del agua. Es una novela muy completa. Aparte, también lo que me gustó mucho y lo que me recordó esto es un cuento de Franz Kafka que se llama Ante la ley, que también es de un hombre que está fuera de un juzgado esperando hablar con, no recuerdo, está esperando hablar con otra persona y le dicen espere tanto y nunca, le dan muchas vueltas y el hombre se desgasta. Y eso me recordó mucho a eso, al cuento de Ante la ley de Franz Kafka. Es muy parecido, pero con este personaje en la Ciudad de México y con escasez de agua. Aparte, también algo que hace mucho mención el personaje al principio es esta cuestión del nihilismo. Y lo vemos con el personaje al final, que el final es abierto, lo vemos al final con el personaje de que tanto está luchando y después ya vemos una escena en la que dices, esto es claro del nihilismo, ¿no? Y justamente al principio lo menciona el nihilismo el autor y me parece muy acertado porque algo que te menciona al principio lo vuelve a retomar al final y, o sea, todo el hilo conductor es muy lógico, es muy coherente y me gusta mucho. Es la primera novela que leo de Vicente Leñero y me gustó mucho. También me ha recomendado Los albañiles,
Y aparte también algo que me gustó es que el autor sabe mucho del tema. Porque cuando uno está leyendo el libro, por ejemplo, vienen como manuales, como si fueran de ingeniería, cuando abres esos libros de ingeniería, y vienen los dibujitos y vienen las... ¡Ay! Los croquis. Ay, por aquí ya se me perdió. Aquí tengo uno. Mire, por ejemplo, aquí. Y está muy padre porque, o sea, el propio autor te habla con un lenguaje tan técnico que dice, sí, sí parece que me está hablando un ingeniero, ¿no? Una persona que sabe del tema. Entonces, por eso yo también recomiendo mucho leer La Gota de Agua. Digo, a mí no me hizo reír mucho, pero sí hay muchas escenas como cómicas y absurdas, ¿no? Es como que, por ejemplo, aquí dicen, ¿no? Que cuando estaban haciendo los baños en el área de ciencias políticas de la UNAM, que estaban diciendo, y de aquí van a salir los mejores los políticos que van a cambiar al país. Y dices, ajá, sí, ajá. O sea, es como, son esas pequeñas situaciones en las que dices, es algo absurdo, ¿no? Es como, te da risa, pero te da risa como porque dices, es algo que no pasa, ¿no? O es algo que uno cree que podría pasar, pero no pasa. Entonces, la novela está llena de estas como situaciones cómicas, pero también absurdas. Y es muy buena. O sea, a mí en lo personal sí me hizo reír un poco, pero más que nada porque es algo absurdo. Pero como por ejemplo a mi compañerito de Gandhi dice que le hizo reír hasta que le dolía el estómago. Pero ya depende de cada quien, ¿no? Yo creo que también la comicidad es algo subjetivo, ¿no? O sea, lo que a uno le hace reír, al otro a lo mejor no le hace reír tanto. Pero depende de cada persona. Pero aún así yo sí recomiendo esta novela porque es muy completa y como les vuelvo a repetir, te muestra mucho el sistema mexicano, la burocracia, el llamado al cuidar el agua y de una forma, digamos, muy divertida. Así que hasta aquí ha sido mi recomendación. Nos vemos hasta la próxima.